Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar un alimento que, además de ser uno de los más consumidos a nivel nutricional, es muy económico y, por otro lado, muy versátil, ya que nos permite realizar diversas recetas con él, como es el caso del huevo. A lo largo del vídeo vamos a ver un fitanálisis nutricional, es decir, su composición, recomendaciones a la hora de su consumo y cómo conservarlo adecuadamente, así como tener diversas características a la hora de comprarlo y ver también, que esto yo sé que a vosotros os gusta un montón, un ranking con los mejores huevos del mercado. ¡Dentro vídeo! This is the moment, no turning back. El huevo es considerado el alimento natural animal con el aminograma más completo que hay. Contiene proteínas de alto valor biológico y grasas saludables de mayor calidad que no elevan los niveles de colesterol en sangre, sino todo lo contrario, que ayudan a regularlo. A su vez contiene altas cantidades de vitaminas liposolubles como son la vitamina A y la vitamina D, y vitaminas hidrosolubles como puede ser la B1, B2, B3, B5, B9 y B12, y minerales como puede ser el potasio, el calcio y el fósforo. Y todo esto aportando tan solo 75 kilocalorías por huevo. Es un alimento económico muy versátil que nos da la posibilidad de cocinarlo de 10.000 formas diferentes en infinidad de recetas saludables, siempre y cuando no se fría. A mí sinceramente me parece un alimento muy interesante de analizar. A día de hoy se comercializan 4 tipos diferentes de huevos según el tipo de cría. De menor a mayor calidad tendríamos las gallinas criadas en jaulas, las gallinas criadas en el suelo, los camperos y, los mejores de todos, los ecológicos. Los huevos ecológicos proceden de gallinas criadas en libertad y que se alimentan de maíz y cereales, todo tipo de hierbas, fruta, verduras y pienso ecológico. El caso de los camperos es exactamente el mismo, lo único que el pienso que comen estas gallinas pues no es de origen ecológico. Las gallinas criadas en el suelo viven en gallineros o naves, valga la redundancia, en el suelo, se alimentan única y exclusivamente de pienso y con iluminación artificial. Y por último, las de peor calidad, los huevos de peor calidad serían aquellos que proceden de gallinas en jaulas, que estarían en las mismas condiciones que las de suelo, pero viven en jaulas individuales, que esto para el bienestar del animal pues no es lo más recomendable. De los 4 tipos diferentes de huevos, el más demandado son los camperos, con un 34% del consumo más frecuente de la población. Acto seguido vendrían las gallinas criadas en el suelo, los de jaula y, por último, los ecológicos. No cabe ni que decir que la diferencia entre huevos marrones o blancos es simplemente del origen que procede la gallina, es decir, si la gallina es blanca o marrón, pero son exactamente igual de saludables. Ahora vamos a analizar el código identificativo de los huevos. El primer dígito que vamos a encontrar en el huevo corresponde a la forma de cría. El código 0 corresponde a los huevos ecológicos, el 1 a los huevos camperos, el 2 a los huevos de gallina procedente criadas en el suelo y el 3 a los criadas en el jaula. En segundo lugar veremos un par de dígitos que corresponde a la procedencia y origen del país. Y por último un código bastante más largo que identifica a la granja que los cría. Este tipo de explicaciones, es decir, el código, qué significa, debe de venir por ley especificado en el envase de los huevos. Lo que no se exige a nivel legal es que la fecha de consumo preferente aparezca en cada uno de los huevos, pero sí debe aparecer en el envase. También aparecen otro tipo de datos como puede ser la categoría. Categoría A para consumo particular, individual, alimentario, y categoría B precisamente los que vienen destinados para el consumo industrial alimentario. Por otra parte, también encontraríamos el tamaño, es decir, tamaño S, pequeño, M, mediano o L, grande, y por supuesto la recomendación de que debe conservarse en la nevera. Algo a tener en cuenta y que a mí me llama muchísimo la atención y que me gustaría que viniera reflejado es que no aparece
en la fecha de puesta de huevo, ya que la vida útil de un huevo es de 28 días desde que la gallina pone el huevo hasta su consumo humano. Y que decir que sería maravilloso que esta fecha de puesta apareciera por lo menos en los envases o en su defecto también en cada uno de los huevos impreso. ¿Cómo saber si un huevo es fresco? A día de hoy existen tres formas diferentes de poder analizar el huevo y ver si lo que hemos comprado es fresco o no. El primero de ellos es que cuando nosotros abrimos el huevo y lo echamos sobre una superficie, un plato o la sartén, el huevo, si se desparrama mucho, quiere decir que no es muy fresco, es decir, que la clara debe estar más bien alrededor de la yema. La segunda forma de identificar si el huevo es fresco o no es con el mismo sistema. Si vemos que tiene un gran relieve, el huevo sería más fresco, pero si el huevo queda como más planito, quiere decir que no lo es tanto. Y la tercera forma, que es la más común y la más conocida, es sumergir el huevo en agua con sal. Si el huevo queda completamente hundido, nos está dando todos los datos de que es un huevo fresco. Si queda medio o flota, pues que es justamente lo contrario, que no lo es. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque la cáscara, aunque visualmente nosotros la veamos dura, no deja de ser una superficie porosa y con el tiempo hay un intercambio de gases y entra aire dentro del huevo. Un fallo muy común es que las condiciones de transporte y almacenaje afectan a la frescura de los huevos. Y aquí vamos a tener ya algo muy en cuenta y quiero que prestéis mucha atención porque en el siguiente ranking la OCU ha analizado 30 huevos y 8 de ellos, hubo 8 de esos huevos, una semana antes de que caduquen, no están frescos, con lo cual en este ámbito todos los que voy a nombrar a continuación suspenden en este apartado. Para la siguiente información es necesario que lo lea porque yo esto sí que no, ni quiero ni lo voy a memorizar, ¿vale? Entre los huevos camperos encontramos los de los supermercados Aldi, Olé, Ahorra Más, Carrefour y Alcampo. Entre los ecológicos tenemos los Carrefour Bio y los Good Bio de los supermercados Aldi. Y de las gallinas criadas en el suelo encontramos los de los supermercados Día. A mí sinceramente este dato me parece muy relevante y a tener en cuenta, ya que para mí la seguridad de un huevo, es decir, pues si lo vamos a consumir de manera saludable o no, creo que bajo mi punto de vista es esencial y que tenemos que tener en cuenta. Así que ya lo sabéis, apuntároslo y si podéis comprar otro tipo de huevos que no sean de este supermercado, nos vamos a asegurar que por lo menos los huevos sean lo más frescos posible. La OCU, además de pues la frescura de los huevos, cuando ha hecho un análisis de los mejores o el ranking de los mejores huevos del mercado, pues la frescura es solamente uno de sus apartados, pero tiene diversos y los voy a leer. Tienen también en cuenta el envase precio, el huevo por precio, es decir, por unidad, el número de unidades que hay en cada envase, el tamaño, el etiquetado, si los huevos tienen defectos o no, la calidad de la cáscara, la frescura y la degustación. Y con todos estos datos, pues nos llevan a otro ranking diferente en el que vamos a ver cuáles son los mejores huevos del mercado. Solamente voy a nombrar los 5 mejores, el resto los voy a obviar, pero yo os digo que a mí me preocupa más el ranking que he hecho anterior, el de los 8 huevos que no aprueban el apartado de la frescura, porque es algo que, bueno, pues a mí no me gusta que se juegue con la salud. Punto. Entre los huevos camperos encontramos en el 5.º puesto los de supermercado Día, en el 4.º puesto supermercado Aldi, en el 3.º el Corte Inglés, en el 2 los huevos de Mercadona muy bien, y los mejores huevos de todos corresponden de los camperos a Pazo de Vilane, que estos en concreto sí que tienen una calidad muy buena y el resto
buena. En el ranking de los huevos ecológicos todos son de buena calidad. En el quinto puesto tenemos Aldi, en el cuarto El Corte Inglés, en el tercero Casa García, en el 2 Carrefour y en el puesto 1, es decir, los mejores huevos ecológicos corresponden a Rujamar. Luego pasaríamos al ranking de los huevos criados en suelo y en el quinto puesto tenemos los de Alcampo, en el cuarto huevos Dagu, en el puesto número 3 El Granjero, en el puesto número 2 Líder y los mejores huevos criados de gallina en el suelo corresponden al supermercado Ahorra Más. No cabe ni que decir que todos ellos tienen buena cáscara, buena higiene y pocos defectos. Lo que sí está claro es que a mayor dureza de la cáscara el huevo estará mejor protegido. Y el hecho de que la yema sea más amarillenta o más anaranjada, a nivel nutricional apenas hay diferencia, es decir, la pigmentación de la yema no afecta a la calidad del huevo. Esto es un aspecto más de tipo comercial que otra cosa. Ambos, ya sea los que tiran más amarillo o anaranjado, son igualmente saludables. El precio por unidad del huevo oscila entre 18 céntimos y 57 céntimos y esto corresponde única y exclusivamente pues al tipo de cría, es decir, el huevo más caro pues con toda seguridad es un huevo ecológico y el más barato pues corresponde a huevos de gallinas criadas en jaula. Hay que prestar especial atención cuando vayamos a comprar los huevos al supermercado porque ya se está viendo que hay huevos en envases de decenas y no docenas. ¿Esto a qué corresponde? Pues porque como están subiendo el precio a nivel del mercado, pues para que parezca que los huevos pues no lo han aumentado su precio, pues lo que hacen es que nos quitan 2 huevos y lo dejan al mismo precio que una docena. No quiero decir que esto lo hagan todos, pero yo, por ejemplo, de manera particular sí que lo he visto en El Corte Inglés y hay que echar un vistazo porque luego no nos vayamos a llevar una sorpresa que compramos pensando que es una docena y cuando llegamos a casa nos encontramos única y exclusivamente 10 huevos. Uy, y se me olvidaba, tengo que decir que el consumo máximo de huevos permitido al día pues corresponde un poco también dependiendo de la persona, pues de si tiene un cuerpo más grande o más pequeño, pero a grandes rasgos puedo decir que el máximo número de huevos permitido en consumo serían 3 huevos. La diferencia de precio en cuestión del tipo de cría de gallina son notables, pero esto no ocurre lo mismo cuando lo equiparamos a nivel nutricional. Es decir, que en la calidad del huevo no se aprecian apenas diferencias entre uno u otros. El nivel es muy elevado para cada uno de ellos y su elección radica más en una cuestión del bienestar animal. Aunque yo sigo pensando, en mi opinión, que vale para mí y no vale para nada, que pues el alimento que tome una gallina no puede ser el mismo el de las gallinas criadas en jaulas que los ecológicos y a su vez también la calidad de vida que tengan cada una de ellas, pobrecitas mías, pues tampoco va a ser lo mismo. Y esto, aunque aquí no se diga de una manera tan fidedigna, yo digo que sí que influye en la calidad nutricional. Ahora vamos a ir con un apartado que a mí personalmente me preocupa y son las recomendaciones en cuanto a consumo y conservación, ya que el huevo es un alimento muy frágil y bueno, pues nos puede hacer bastante daño si no se siguen unas pautas nutricionales saludables. La primera recomendación es comprar huevos con cáscara intacta y limpia. El segundo sería respetar la fecha de consumo preferente que aparece en el envase. Obvio, no podemos tener los huevos ahí 2 años, pues porque al final también los huevos, pues como he dicho antes, como tiene un periodo de caducidad de 28 días, pues lo recomendable sería hacerlo antes de esta fecha. Entonces hay que observarlo bien. Y claro, cuando lo sacamos del envase, pues la fecha de caducidad no lo tenemos. Yo un truco que suelo utilizar es marcarlo con un rotulador en la cáscara del huevo, sin más. Y así por lo menos
bueno, pues si compro mucha cantidad, sé hasta cuándo o dónde debo llegar en cuestión de fecha. La tercera recomendación, y esto sí que es muy importante, es guardarlo en la nevera. Sí es verdad que los huevos aguantan un poco a temperatura ambiente, pero lo ideal siempre es conservarlos en el frigorífico. La cuarta recomendación es algo que algunas personas suelen llevar a cabo por el hecho de que la cáscara igual a lo mejor esté un poco sucia, y es lavarlo. Y esto es un grave error porque el agua permite que se introduzcan gérmenes dentro del huevo. Es decir, que si yo de repente quiero limpiar la cáscara, que sea de manera inmediata, es decir, justo cuando lo vaya a consumir es cuando lo debo de lavar, mientras tanto no. La quinta recomendación es una que a mí me lleva por la calle de la amargura y que me cuesta muchísimo llevarlo a cabo, y la verdad es que me tengo que concienciar un poco porque esto es muy importante, y es el hecho de cascar los huevos en la sartén, en un bol, en un plato, allá donde nosotros vayamos a batir el huevo. ¿Y esto por qué? Porque cuando lo hacemos, pues la cáscara se introduce dentro del huevo, y precisamente la cáscara a veces contiene parte de las heces de la gallina y con ello pues salmonela. Entonces es algo que necesitamos y queremos evitar a toda costa. Otra cosa que tampoco se debe hacer, yo como no hago repostería, pues casi nunca tengo que hacerlo, o no lo he hecho nunca. Y es el hecho de separar las yemas y las claras con las mismas cáscaras. Esto a nivel nutricional y sobre todo de seguridad alimentaria hay que evitarlo sí o sí. Entonces, Hugo, ¿cómo casco un huevo? ¿No? Todos lo pensaremos. Lo ideal sería colocar un paño o en este caso papel de cocina y simplemente el huevo estrellarlo un poquito contra la superficie plana para evitar que la cáscara toque dentro del huevo, es decir, la yema o la clara. Y entonces ya después de ahí, un poco cascado, pues lo echamos en la sartén o en el plato, etcétera. ¿Sabéis este truco? La sexta recomendación saludable sería que las tortillas, el huevo esté completamente cuajado. Es decir, que podemos evitar el hecho de que haya salmonela en el huevo si lo cocinamos bien. Y por último, la séptima recomendación, que esto también es algo que lo aprendí de los años 80 y 90, y es que mucha gente toma huevos crudos, por ejemplo, en batidos y cosas así, y piensa que estás absorbiendo todas esas proteínas, y la proteína del huevo, si no está cocinado, no puede digerirla el organismo. Así que ya sabéis, todos los huevos que vayáis a consumir tienen que estar obligatoriamente cocinados. Así nos vamos pues, a beneficiar de todos los minerales, vitaminas, grasas y proteínas de este alimento tan maravilloso. Y ahora os quería dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis hecho algún comentario en mi último vídeo. Os voy a dejar el enlace por aquí, el de los limones de día, que por cierto también me he quedado muerto por otro tipo de cosas, pero que en principio no me ha sorprendido, porque ya os digo que el hecho de que te pongan un precio en el producto y luego en caja te cobren algo completamente diferente, cosa que más de una y más de uno por comentario que trabajáis en supermercado me lo habéis corroborado, ¿vale? Y es que no solamente pasa en el día, es que pasan en todos los supermercados, nada más que hay que ver vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias por esta aportación tan buena para que prestemos atención. Lo que sí que me he quedado alucinado es la cantidad de vosotros, de gente que no comprueba los tickets de compra. Y bueno, pues igual a lo mejor en un momento, es que en un segundo, fijaros, a mí fueron 62 céntimos. Imaginamos el hecho de lo que puede ocurrir en una hora y en un día y en un mes. ¿Cuántos millones de euros se pueden sacar con ese cambio de precio que no está actualizado? Pregunto. Y bueno, ya he tenido también siempre los típicos que me están diciendo que el hecho de comprarlo a granel, pues que el precio es de manera aproximada. Pero ¿qué queréis que os diga? Una aproximación de 2,80 el kilo de limones
no es lo que se refleja en el precio real, que son 4,62. Yo lo siento mucho, pero que dejéis de decir disparate, porque eso no es ninguna aproximación, es un timo, un engaño, una estafa, llamarlo como queráis, pero desde luego eso no es ninguna aproximación de ningún tipo. Ya os digo que yo lo he denunciado a la oficina de consumo del Ayuntamiento de Madrid. Encima, en concreto, en la zona donde vivo, el distrito. Pero es que además os voy a contar una cosa que me ha pasado también, o que me pasó en su día, pero que no lo conté en directo, y es que quise hacer la misma denuncia a la Comunidad de Madrid. Y fijaros qué listos que son, porque es que este tipo de cosas a mí me encanta. Cuando se trata de denunciar algo y que vaya a favor del consumidor, no hay manera. Y es, bueno, yo tengo con lo que grabo es con el móvil, con el iPhone, y todos los dispositivos que tengo son Apple. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, para hacer denuncias, no soporta el sistema operativo iOS, es decir, que no funciona con Apple. Próximamente, ¿qué es esto? La serie de Hulk, pregunto, ¿cómo? Pero vamos a ver, pero ¿cómo no se va a poder denunciar o hacer una denuncia de manera telemática a través de la Comunidad de Madrid si tengo un dispositivo o un sistema operativo iOS? Es que de verdad, de verdad, estas son unas cosas que a mí no podéis imaginar lo que me revienta. Ahora, eso sí, la Comunidad de Madrid, bien que te pone coches de policía y cámaras y servicios de todo tipo para ver si colocas la basura en el sitio donde debe. Para eso sí hay tecnología, ¿no? Para eso sí que hay dinero para investigar, para ver si nos pueden multar o no. Ahora, para hacer una denuncia, un consumidor sobre una presunta estafa o un engaño de un supermercado, para eso no puedo. Que de verdad, vamos, para ir a mear y no echar gota. Bueno, en fin, que desde aquí deseo de corazón que os haya gustado el vídeo. A mí es que es un alimento que me encanta porque lo puedo cocinar de 200.000 formas diferentes, es muy socorrido y el hecho de que tenga tantas proteínas y grasas saludables me parece que es un alimento, vamos, 10 no, le pondría un 20. Deseo de corazón que os haya gustado este vídeo, os mando un besico enorme y que paséis buena semana. Chao. Time for